Miren, capítulo 2 de Hechos, dije yo, versículos 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! Imaginen que de la noche a la mañana, 3.000 personas. Un menudo trabajo que habría allí, ¿no? Pero antes que se añadieran, ¿qué ocurrió con ellos? Se bautizaron. Pero antes de bautizarse, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra. Pedro había dado un discurso, había dado uno de los primeros sermones que nosotros logramos encontrar aquí en las Escrituras. El Espíritu Santo había descendido, una experiencia sobrenatural había ocurrido allí en el aposento alto. Y la gente que estaba de testigo mirando lo que estaba ocurriendo, dijeron, estos están borrachos, estos están medio aspirados, estos están un poco locos, ¿no? Pero tuvo que levantarse Pedro y aclarar la situación y decir, no, aquí es muy temprano para estar borrachos, aquí nadie ha bebido mosto ni nada, ¿no? Esto es lo que habló la Biblia, ¿no? Esto es el bautismo, esto es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y da todo un mensaje al punto que la gente dice que se compungieron en sus corazones y le dijeron a Pedro, ¿no? Varones, ¿qué haremos? Dicen, ¿no? Y Pedro les dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Entonces esa palabra, esta gente la recibe y termina creyendo en el Señor, cree en Jesucristo, cree en el poder de Dios y como una muestra de ese creer, al recibir la palabra dicen que son bautizados, algo básico, ¿no? Es decir, aquel que recibe la palabra y cree en Jesús se bautiza como un acto también de obediencia, como una expresión de ese cambio interno, ¿no? Que está ocurriendo en él. Y dice que ese día se añadieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y la palabra añadir aquí tiene una connotación muy interesante, que es sumarse a la iglesia, que es integrarse a la iglesia, ser parte de, ¿no? La gente a veces ve, o a veces se ven los números simplemente como números estadísticos, pero no como números de participación, no sé si me explico, ¿no? No simplemente como entes nominativos, pero no activos allí. Pero aquí el añadir tiene que ver con eso, con gente que se incorporaba a las filas para ser parte de esa congregación en el primer siglo. Es decir, yo quiero ser parte de este grupo, yo quiero ser parte de los que creen, de los creyentes. No iban a ser parte simplemente de un movimiento religioso, sino ellos querían ser parte, en este caso, de este movimiento de fe, de estos creyentes que estaban creyendo en Jesucristo y querían estar junto con ellos, ¿no? Y querían estar juntos con ellos para aprender, para crecer, para madurar, para hablar ese mismo idioma, ese mismo lenguaje que se habla dentro de los creyentes. Y ese día se añadieron, se incorporaron a la fila unas 3.000 personas. Pero no se añadieron así como así, sino que el versículo 42 habla cuál fue ese rol o cuál fue la forma como ellos se añadieron, se incorporaron. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos se incorporaban no simplemente para asistir y no asistir, no. Ellos empezaron con un proceso de adoctrinamiento. Ellos perseveraban en esas enseñanzas. Ellos iban porque tenían hambre de aprender. Había deseos de crecer, querían alimentarse. Había un deseo ferviente en su corazón de poder seguir conociendo a aquel Jesús del cual les habían hablado. Entonces perseveraban en esa doctrina que los apóstoles en aquel entonces estaban enseñándole a la iglesia, ¿no? Seguramente le contaban las historias que nosotros leemos hoy en los evangelios, ¿no? Juan contando su historia, por ahí, Mateo contando también su experiencia de cuando era publicano y luego se convierte, Pedro contando su conversión, cada uno iba contando su experiencia y añadiendo también lo que cada uno había vivido y había visto al lado del maestro. Y la gente, en medio de ese ambiente de conocer a Jesús, dice que perseveraban en ello, escuchaban los principios. Seguramente escucharon el sermón del monte, cómo Jesús lo había explicado, y tiene que haber grabado su corazón, las bienaventuranzas, ¿no? Y todos esos principios que allí estaban enseñados. Y ellos perseveran en aquella palabra. Pero no solamente perseveran en la palabra, sino que hay una cosa muy bonita aquí. Dice, y en la comunión unos con otros. Y la palabra comunión es estar en unión, es estar unidos. Para nosotros la comunión a veces es pasar un tiempo juntos, nada más. Pero aquí la palabra comunión, que viene de koinonía, es algo mucho más profundo de que simplemente pasar un tiempo juntos. ¿Ustedes habéis escuchado el dicho que dice juntos pero no revueltos? ¿No? ¿Lo han escuchado? Por ahí se dice, ¿no? Estamos juntos pero no revueltos. Te mastico pero no te trago, ya, no, esa es otra cosa, ¿no? Juntos pero no revueltos. No, estos estaban juntos, revueltos, integrados, compenetrados,
¿vale? Es decir, estaban en comunión, tiene que ver con una idea de compenetración unos con otros. Cada uno sabía lo que pasaba con los otros, había una interdependencia unos por otros. Al poco andar ellos se daban cuenta de que solo no podían caminar. Y esa es una de las cosas claves en el Evangelio. Hay mucha gente que puede vivir solo, pero no es lo mismo, no se puede vivir solo. Porque Dios para eso va creando todo esto. Y la iglesia en el primer siglo entendía que los problemas de fe, las luchas, las dificultades que vamos enfrentando, no solamente de fe, sino también a veces sociales, emocionales, psicológicas, Dios dice, oye, mira, si estás en comunión, en medio de la comunión, Dios va trayendo respuesta, va trayendo fortaleza, va trayendo edificación a cada una de nuestras vidas. Entonces la iglesia, en este caso, es importante el rol que cumple la congregación. Y esta iglesia lo podía entender. Entonces, conocían la palabra, se bautizaban, luego comenzaban a asistir a la iglesia, a escuchar la palabra, aprendían de ella, la ponían en práctica, pero entendían que tenían que estar en comunión también los unos con otros. Y estaban allí en comunión unos con otros. Luego habla del partimiento del pan. Ahí el partimiento del pan tiene que ver con el cenar juntos, con el comer juntos, ¿no? Nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros tomamos la copita, un poquito de pan, ¿no? Y recordamos la muerte de Cristo, ¿no? Compartimos la cena de la comunión, también le llamamos. Pero en aquel entonces la cena era cena. Se comía juntos. Los hermanos compartían juntos. Luego se tuvo que acotar porque el sentido de la cena se terminó desvirtuando. Por eso que la copa de vino se tuvo que reducir y el pan se tuvo que reducir, porque después en el primer siglo las cosas empezaron poco a poco a distorsionarse y algunos empezaron a tomar más que una copa, 2, 3 copas, y la cena se volvía en otra cosa. Y el pan, en vez de comer pan cada uno, Corintios lo escribe, ¿no? Cada uno comía, a ver quién agarraba y comía más pan que el otro, y en verdaderas glotonerías a veces, ¿no? Es decir, el sentido de comunión, de estar en comunión, se había perdido. Porque la mesa de la comunión lo que enfatiza es eso, la unión que tenemos uno con otro. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Así dice la palabra, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces cuando Cristo ve su cuerpo, que somos nosotros, Él ve un cuerpo y espera verlo siempre unido, concertado entre sí, creciendo, nutriéndose, edificándose, fortaleciéndose los unos a los otros, ¿no? No divididos, no compitiendo, no, muy unidos. Entonces en el primer siglo, en lo que estoy leyendo en este versículo, en este contexto, ellos compartían el pan unos con otros, partían el pan, y claro, seguramente en ese partimiento del pan también recordaban la muerte de Cristo, ¿no? Y decían, este es mi cuerpo, representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, ¿no? Y tenían ese sentido también de un compartir santo, sagrado, sano también entre ellos. Entonces, estos ingredientes son interesantes para nuestra vida. El poder vivir en comunión, el poder perseverar en la doctrina, ¿no? El poder compartir los unos con los otros, el no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Son ingredientes que la iglesia del primer siglo la estaba viviendo y que lo necesitamos nosotros. Pero también hay un ingrediente más que aparece aquí, y en las oraciones. El orar juntos. Es decir, ellos se juntaban no solamente para comer, que ahí sí que vamos todos, sino también se juntaban para orar los unos por los otros. No eran tiempos fáciles, eran tiempos difíciles, eran tiempos complejos. Y todo esto lo que ayudaba el estar juntos en comunión, compartiendo el pan y orando, provocaba que el cuerpo de Cristo, que la congregación fuese una amalgama, por decirlo así, de vidas, de almas muy bien unidas, muy bien concertadas entre sí. Y la oración provocaba ese vínculo en los unos por los otros. Provoca ese vínculo espiritual, de interdependencia espiritual también los unos por los otros. Entonces ellos oraban juntos. Cada uno le contaba los problemas al otro, seguramente venían y, vale, te voy a ayudar a orar. No tengo plata ni oro, pero puedo orar. Pero lo que tengo te doy, puedo orar. Te puedo dar compañía, ¿no? Y tal vez se tomaban de las manos, pasaban tiempos orando, iban a las casas y seguían orando, iban al templo a la hora de la oración y ahí estaban orando. Es decir, era gente y era una vida de oración, donde la atmósfera estaba allí trabajando en medio de esa congregación. Ahora, cuando uno lee el versículo 43, ya voy a entrar en materia, es
consecuencia de lo que ha venido ocurriendo. Esto es como una radiografía, es como que han hecho una fotografía, una fotografía allí de lo que estaba ocurriendo. Mientras la iglesia estaba unida, mientras compartían, mientras oraban, mientras perseveraban, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en medio de ellos? Dice que venía temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y había dicho hasta el 43, voy a seguir. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y me salto al 47. Alabando a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, una iglesia unida, una iglesia en comunión, un cuerpo que está en oración, es un cuerpo atractivo donde la gente... ¿Por qué? Porque allí está el poder de Dios. Está presente el poder de Dios activado, moviéndose de un lado a otro para sanar, para hacer maravillas, para hacer prodigios, para traer salvación, para traer sanidad. Entonces la gente dice, ese grupo me gusta a mí. Y la gente se iba añadiendo allí. Iban creyendo, se iba convirtiendo, se iban entregando y cada día la iglesia iba avanzando e iba creciendo porque allí estaba el Señor actuando y estaba moviéndose. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, tenemos aquí un modelo, tenemos un referente de vida, un referente de unidad, un referente de comunión. Yo quiero hablar de la iglesia de este momento, no de lo que ocurrió después, me voy explicando, y las cosas que luego ocurrieron, sino me quiero quedar con esta fotografía. Yo me quiero quedar con esta iglesia que está naciendo, una iglesia que está llena del primer amor, una iglesia que está llena del entusiasmo de haber escuchado la palabra, donde el Espíritu Santo recién había llegado, estaban todos ahí siendo guiados, todos en un mismo sentir, todos con el buen deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Y de poder avanzar y de poder crecer. Uno de los ingredientes fundamentales que yo veo aquí es el tema de la oración. Y quiero comenzar de la oración y comentar esto por algunos momentos. La iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia que enfrentó grandes dificultades. Nosotros siempre nos quejamos y decimos, wow, tengo problemas. Y nos miramos al espejo y falta que nos digamos, pobrecito de mí. ¿No? Yo sí que tengo problemas. La iglesia del primer siglo sí tenía problemas, sí tenía dificultades. No solamente tenía problemas políticos que los enfrentaba. La situación política no era una situación que favoreciese el avance del Evangelio. No. Habían problemas también religiosos, porque otros religiosos se levantaban para perseguir a la iglesia cuando la iglesia comenzaba a avanzar. La iglesia tenía que enfrentar calumnias. La iglesia tenía que enfrentar mentiras. La iglesia tenía que enfrentar incluso los problemas internos que luego se van desarrollando. La iglesia también tuvo problemas. Y yo te quiero contar eso, decirte que la iglesia no es perfecta. En la iglesia hay mal rollo muchas veces. Porque en medio de toda esta comunión, a los poco tiempo ya empezó la crítica y empezaba la dificultad, ¿no? Donde unos decían, a mí me quieren más y a otros los quieren menos. Y unos vienen y se quejan en medio de la repartición de los alimentos porque sentían que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, ¿no? Y que estaban siendo favorecidas las viudas de los judíos. Y empiezan las problemáticas unos con otros. Otros no, se levantan y dicen, no, los más legalistas. No, la salvación no es por gracia, aquí hay que tomar otras medidas también. Tienen que hacer este tipo de obras para poder ser salvos. Entonces la iglesia enfrenta diferentes tipos de dificultades en medio de la situación. Pero para poder sobrevivir y sostenerse en el tiempo y salir avanzando, aparte de los problemas propios nuestros, ¿no? Los problemas propios seguramente de carácter, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas que la vida misma tiene. Había una serie de problemas que ellos estaban enfrentando. Pero una de las cosas que yo veo es que la iglesia era una iglesia de oración. Era una iglesia que buscaba del Señor. Era una iglesia que frente a las dificultades, lo primero que hacía era arrodillarse y buscar del Señor. Hay una narración en Hechos capítulo 12, que me gusta mucho, que la escuché cuando yo era niño, me reí también un poco después cuando la leí, porque hay cosas muy jocosas aquí, pero era interesante poder ver una iglesia que oraba junta. En aquel tiempo, dice, hablando de los problemas, de las dificultades, el rey Herodes ese día se levantó con el pie izquierdo, o con el derecho, yo no sé,
Seguramente quiso congraciarse con algunas personas y dice que echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Era su pasatiempo, el hobby. Él como rey, como amo, hago lo que quiero. Tráigame un par de cristianos de allí, de la iglesia, que está allí, tráiganlos acá, los vamos a maltratar. Se me pasó la mano, dice. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan. Lo mató a espada. Es decir, el maltrato no era simplemente una reprimenda. No era simplemente un jueguito, ¿no? Este era como el gato jugando con el ratón. Al final se lo iba a terminar comiendo, ¿no? Lo termina matando. Ojo, estamos hablando de tiempos peligrosos, de situaciones difíciles. En ese mismo tiempo, dice, en el mismo tiempo, ¿no? Donde por un lado la iglesia de Antioquía comienza a crecer, hay persecución de la iglesia, ahí en ese mismo tiempo, este Herodes echa mano a la iglesia y para maltratarlo y mata a Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, por eso le digo que este estaba ese día no sé de qué, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, dice que le puso en la cárcel. ¿Por qué me ponen a la cárcel?, habrá preguntado Pedro. Herodes tiene que haberle contestado, porque quiero. No se ve ningún argumento aquí. Él lo único que quería era congraciarse con los judíos, para que no le siguieran allí causando más problemas, ¿no? Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero me encanta esta frase. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No empezaron a pintar pancartas y se pararon frente a los tribunales. No se encadenaron a las puertas allí de la casa del rey. No hicieron ningún tipo de manifestación pública en contra del sistema. No. Ellos dijeron, esta cosa no se soluciona de esa manera. Esta cosa se soluciona orando. Y frente a una problemática que pareciera un problema social, político, ellos entendieron que todo ese tipo de problemática no era más que otra cosa que una problemática espiritual. Donde el enemigo de una forma u otra quería detener el avance de la iglesia, quería detener el avance del evangelio, quería coartar que la iglesia siguiese predicando, que se siguiesen añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, que la iglesia no siguiese manteniendo comunión, no siguiesen avanzando. De alguna forma u otra, la iglesia entiende que era una estrategia diabólica, porque si no, no hubiesen orado. Para los problemas sociales, estrategias sociales. Para los problemas políticos, estrategias políticas. Pero para los problemas espirituales y estrategias espirituales, solamente la oración y el ayuno. Y la iglesia entiende que hay que orar. Y se dan cuenta, necesitamos de la oración. Y yo creo que Pedro también entendía, iglesia, oren por mí. Porque esto no se soluciona de otra forma, sino con oración. Y ven que la oración es la única alternativa y la mejor alternativa. Pero que es la única en medio de la situación. ¿Saben, hermano? Yo creo que hay una de las cosas que a nosotros más nos cuesta entender. Es poder entender de que de la oración depende todo lo que ocurre. Nosotros a todo lo achacamos a problemas sociales, lo achacamos a problemas de carácter, lo achacamos a problemas políticos, lo achacamos a esto, aquello, y nos olvidamos de que frente a toda esta situación, de alguna forma u otra, el enemigo es el que está levantando conflictos. ¿Cómo un tipo se levanta de la noche a la mañana y le corta la cabeza a otro? Así sin más. Y como ve que le gusta, que le agrada a un sector, coge a otro y lo mete en la cárcel. Es decir, hay un tema aquí diabólico, hay un tema aquí espiritual, hay un tema peligroso aquí presente, un tema peligroso. Y permítanme usar ese concepto, peligroso. Cuando yo miro a mi alrededor lo que está pasando, lo que está ocurriendo, las cosas, cómo el enemigo va atacando, cómo el enemigo va poniendo tropiezos. ¿Para qué? Para que la vida, para que tu vida, ¿no? La vida de nuestra familia, la vida de nuestro hogar, no avance, no podamos crecer, no podamos conocer a Dios, no podamos levantar cabeza, no nos afirmemos espiritualmente. Y el enemigo pone una piedra de tropiezo tras otra, una situación tras otra. A mí no me cabe la menor duda que estamos enfrentando un problema espiritual. A mí no me cabe la menor duda. No puede ser. No puede ser que haya tanto obstáculo para congregarse, que haya tanto obstáculo para estudiar la palabra, que haya tanto obstáculo para poder leer la Biblia, haya tanto obstáculo para tomar decisiones por Cristo. No lo puedo entender. Eso no es natural. Eso es espiritual.
Porque el enemigo quiere detener, ¿para qué? Para que tú no alcances las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Orar. Por eso que durante este tiempo hemos dicho, no, vamos a orar. Campaña de oración, vamos a ponernos a orar, vamos a enfatizar orar. Y aprovecho de decirlo, a los domingos a las 10 de la mañana estamos aquí orando. Ya antes decíamos que a los que trabajan, a los que nos están, los colaboradores, ellos les decíamos, hermano, tenéis que venir a orar, tenemos que ser ejemplo. Pero ahora sentimos la necesidad de que toda la congregación pueda venir a orar. Porque creemos que esto tenemos que todos involucrarnos en oración para que se rompan todas esas barreras, todos esos obstáculos, todas esas situaciones que el enemigo está levantando. ¿Para qué? Para que tu vida no avance, para que la vida de muchos de nuestros hermanos no crezca, para que muchas vidas no den fruto, no alcancen esas promesas que Dios tiene para su vida. Así que dicho sea de paso, el próximo domingo a las 10 de la mañana, ojalá todos los que yo veo aquí podamos estar orando, buscando del Señor, juntos, clamando a Dios, diciendo, Señor, ayúdanos, socórrenos, cámbianos, transfórmanos. Sara el jueves dio una reflexión que yo estuve a punto de decir, esa la quiero predicar el domingo. Pero para que no pensaran que yo no tengo ideas propias, dije, no, voy a predicar otra cosa. Pero Sara hizo una reflexión espectacular, no sé si se acuerdan. Sí. Ella nos hizo ver, y de verdad que a mí no me había caído la ficha, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, es porque escuchó su clamor, su gemido, su clamor, su dolor, su gemido ha llegado, su clamor ha llegado ante mí. No, y Dios dijo, vale, voy a ir y los voy a rescatar y los voy a ayudar. Pero ese mismo pueblo que había estado clamando y que Dios le había respondido, al poco tiempo, lejos de clamar, estaba murmurando. Y en vez de clamar, cambia el clamor por la murmuración. Y cuando comienza a murmurar, lejos que Dios escuche, Dios cierra las puertas. Dios, lejos que abrir las puertas, las comienza a cerrar. La vista espiritual, cuando ellos clamaron, sus ojos espirituales se abren y ven al Dios Todopoderoso. Pero en medio de la murmuración, los ojos espirituales se cierran y dejan de ver al Dios que todo lo puede y se transforman en críticos, en rebeldes ante lo que Dios hace. Porque lo que cambia todo es nuestro clamor a Dios. Y mientras mantenemos nuestra cabeza agachada, clamando, buscando, eso es lo que yo le decía a esta chica anoche, le decía, es que tienes que arrodillarte, tan simple como arrodillarte, clamar a Dios y tener una conversación sincera y abierta con Él, tan simple como eso, ¿no? Pero clama a Dios, arrodillarse para mí es una señal de humillación ante Él, ¿no? Física, pero también del corazón. Mientras clamamos a Dios y buscamos, Dios comienza a abrir, Dios comienza a atender. Entonces estamos en tiempo donde como congregación, al igual que esta iglesia, necesitamos involucrarnos en una atmósfera, en un ambiente, en una dinámica de oración. Y mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración. Mientras los hermanos estén en problemas, la iglesia tiene que hacer oración. Mientras hay problemas en tu casa, lo que tú tienes que hacer es oración. Mientras hay dificultades que se levantan, lo que hay que hacer es oración. Ya está, orar juntos. Como matrimonio en la noche, orar juntos, como familia, orar juntos, pasar tiempo de oración, juntos allí. El versículo 6 en adelante, solamente algunos versículos, y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Habían pasado unos días, parece, allí. La iglesia estaba orando. Por lo visto ya se estaba terminando la Pascua, porque Herodes lo iba a sacar. Entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto. ¿Te imaginas tú un día estar así, durmiendo? De repente te tocan en el costado. Ay, Eduardo, es esto. Janine. Luz, deja dormir. Pero aquí no era, Pedro estaba solo en la cárcel, así que no era ni la mujer de Pedro, era un ángel allí. Un ángel. Yo no sé si tú crees en estas cosas. Yo de verdad, yo creo que hay cristianos que ya están y creen en lo sobrenatural. Eso a mí no me sorprende, ¿no? Pero yo creo en las cosas sobrenaturales. En las apariciones de ángeles. Yo creo en esas cosas. Yo creo que Dios obra milagros. Igual que Él no ha cambiado.
Él no ha cambiado, lo que ha cambiado es nuestra fe, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Apariciones de aquí, un ángel se aparece, lo despierta, las cadenas se caen de las manos. Y el ángel le dice, cíñete, átate las sandalias, sácate el pijama, ponte... Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Ah, no estaba tan perdido de lo del pijama, ¿no? Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él seguramente pensaba que veía una visión, dice aquí, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esa sí que era gorda, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué ocurre cuando la iglesia comienza a orar? ¿Qué ocurre? Se rompen cadenas, las puertas se abren, hay libertad, todo lo sobrenatural se activa. Se activa lo sobrenatural. Y comienzan a ocurrir cosas que de otra forma no ocurrirían. Una puerta de hierro que se abre sola, unas cadenas que se rompen, unos guardas que ni se enteran de lo que está pasando frente a sus narices. Nada, porque eran 4 guardias, eran 16 guardias que estaban cuidando, ahí, que después los mataron a todos. Ustedes terminan la historia, los mataron a todos. Pero Dios comienza a actuar de una forma sobrenatural, a causa de una iglesia que está orando. ¿Sabe, hermano? Es que nosotros necesitamos intervenciones sobrenaturales. Necesitamos intervenciones sobrenaturales. El ambiente de donde nosotros nos desarrollamos tiene que cambiar. Necesitamos que la presencia de Dios se active, se mueva allí de esa forma, valga la redundancia, sobrenatural. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ciertamente ahora me doy cuenta. ¿Saben cuántas cosas han ocurrido en nuestra vida de las cuales tú las has visto de manera natural cuando realmente son sobrenaturales? Y de repente te cae la ficha y dices, realmente ahora entiendo que Dios estuvo en este asunto. ¿Verdad? No, es que yo pensé que este era un sueño, pensé que era una visión, pensé que no, esto es verdad. Dios está en este asunto, Dios está allí actuando. ¿Sabe? Y eso es lo que Pedro estaba viendo allí, ¿no? Dios lo había librado. Y me gusta porque Pedro usa la palabra librar. Dios me ha librado de la mano de Herodes, de su pueblo, envió a su ángel para librarme. Necesitamos que Dios actúe, ¿cierto? Y haya esa verdadera liberación también en medio nuestro. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. El que escribió el Evangelio de Marcos, entre paréntesis, donde muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando, claro. Si en el versículo 3 hacían oración a Dios por él, por lo visto no habían dejado de orar hasta que la respuesta, yo no sé cómo estarían orando ellos allí, ¿no? Líbralo que no lo maten, Señor, cuídalo, dale fuerza al hermano Pedro. Yo no sé si estaban diciendo, líbralo de la cárcel. Si estaban orando, líbralo de la cárcel, se les cumplió la oración. Si no lo estaban pidiendo, Dios hizo más de lo que estaban pidiendo. Es decir, ¿por qué? Porque Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero la iglesia estaba orando, los pilló orando, diciendo, Señor, ayuda a Pedro, libra a Pedro, fortalece a Pedro, Señor. Es nuestro hermano, es el apóstol, nos está compartiendo la palabra. Señor, qué sé yo, ¿cuánto estarían orando por él? Pero esta es la parte que a mí me da risa, ¿no? Esta es la parte que a mí... Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. No abrió la puerta. Yo digo, esto ocurre, no esto es como en las películas, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mamá, Pedro, no, Pedro, sí, Pepe, está ahí, golpeando la puerta. La pobre, un manojo de nervios, sorprendida de lo que Dios había hecho. Es decir, ¿esperaban o no esperaban? Fue un milagro inesperado también. Porque Dios termina respondiendo de esta forma, ¿no? Yo simplemente estoy leyendo nomás, ¿no? Y ellos le dijeron, ¿estás? ¿Quién dijo que la oración inspiraba la fe?
No, hay que orar, hermano, para tener más fe. No sé, a veces las cosas nos superan, ¿no? Estás loca. Pero ella aseguraba, no, que sí es Pedro. Pero sí es Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel que está por aquí. Mas Pedro persistía, seguía tocando la puerta, que soy yo. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él hacía con la mano de que callasen, cállense. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. No sabía que Jacobo había muerto. Y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego quedó un alboroto porque no encontraron a Pedro por ninguna parte en la cárcel y mataron a los guardias. Pero el punto aquí es el siguiente. Una iglesia que está orando. Cuando está activa, cuando estamos inmersos en la vida de oración, ocurren cosas que de verdad que son locuras, que cuando Dios hace cosas uno no lo puede creer, no lo puede entender, no te lo puedes imaginar la dimensión de lo que Dios va haciendo, ¿no? Lo grande que Dios va actuando, de lo que Él es capaz de hacer. Y una de las cosas que me llama, y lo repito, ¿no?, la atención, yo no sé cómo oraba la iglesia, de verdad, yo no sé qué estaba pidiendo la iglesia, yo no sé si estaba pidiendo y esperando algo, pero una cosa sí sé, es que Dios con la respuesta rompió todos los esquemas, rompió todas las expectativas, superó todas las expectativas que la congregación podía tener, al punto de que ni Rode ni la congregación creían lo que estaban viendo, porque realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural frente a sus ojos. ¿Sabes? Dios nos ha llamado para vivir experiencias sobrenaturales, para vivir y ver experiencias sobrenaturales actuando a nuestro alrededor. Yo creo que Dios tiene todo su contingente preparado allí, de milagros, todos sus recursos, ¿no? Los ángeles los tiene ahí preparaditos. Tú prepárate que la iglesia en Berriozar va a empezar a orar, así que tú estate atento, porque hay que contestarle allí a la iglesia en Berriozar, que va a estar pidiendo por la familia tanto, que va a estar pidiendo por la situación de acá, de pronto a otro, no, tú ponte atento acá, porque tienes que ir a animar a fulanito, aparécele, asústalo, hazle cualquier cosa, pero que vaya a la iglesia, que se congregue, no sé, alguna cosa, ¿no? Dios va provocando, y Dios comienza a activar y mover, ¿no? Todo lo que dice la palabra, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas conjugan para el bien, ¿no? Como que todo empieza a conjugar y todo esto, ¿no? Para que todo esté allí y en respuesta a lo que Dios quiere. Dios quiere lograr, lo que Dios quiere hacer cuando la iglesia se activa, cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, cuando tú y yo estamos en comunión, orando los unos por los otros. Por eso a mí me gusta orar los unos por los otros y me gusta que estemos siempre allí dándole importancia a los tiempos de oración, orando, porque entiendo que ahí Dios va desatando, Dios va obrando, Dios está actuando. Y esa es la forma, hermano. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que apoderarnos de lo que Dios está obrando. El avance de nuestra vida no depende de estrategias humanas, no depende de estrategias naturales, no depende de estrategias académicas y a veces muchas estrategias medias. No. Esto es un tema espiritual donde cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios, Dios va guiando, Dios va direccionando, Dios nos va sacando también en victoria, de acuerdo a lo que Él quiere hacer en cada una también de nuestras vidas. Así es que yo quiero desafiarlos en esta mañana en ese sentido. Yo quiero desafiarles que seas parte de esta dinámica de oración. ¿No? Hemos orado, sí, pero creemos que necesitamos orar más. Que no vamos a, como que ahora hemos descubierto, no, llevamos tiempo orando. Pero entendemos que tenemos que intensificar nuestros tiempos de oración. Hay Pedros encarcelados, hay gente encarcelada, hay gente atada, hay gente y situaciones que no logran desatascarse, hay ambientes enrarecidos. A veces en los hogares el ambiente está pesado, denso, y ahí, ¿no? ¿Por qué ocurren aquellas cosas? ¿Por qué tanta dificultad, como yo decía hace un momento atrás, para congregarse, para estudiar la palabra, para ser formado, para ser nutrido? Cuando la iglesia del primer siglo dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿por qué cuesta tanto? Es porque, claro, el enemigo sabe qué estrategias usar para poner obstáculos, sabe cómo encadenar, sabe cómo aprisionar, sabe cómo encarcelar. Pero contra esa enfermedad hay un remedio, la oración.
la búsqueda, el romper, que como congregación podamos estar orando, ¿no? Orando y por un lado orando y por otro lado poniendo en práctica la palabra, por supuesto, ¿no? Pero orando fuerte, ¿no? Para que las puertas de hierro se abran, para que las cadenas se rompan, ¿no? Para que todos esos emisarios, por decirlo así, esos alguaciles que están para cuidar, puedan ni darse cuenta cuando tú y yo seamos liberados de la situación, ¿no? Y que Dios pueda sorprendernos como sorprendió a esta primera iglesia en aquel momento. ¿Amén? Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Oramos al Señor. Y en esta hora vamos a orar, en primer lugar, para que Dios nos enseñe, ¿no? Nos ayude en este proceso, esta dinámica de oración que estamos iniciando.